Amante Padre Celestial, en esta mañana fresca, callada, te queremos dar gracias porque nos has levantado con vida. Sabemos que de la sangre de Jesús depende aún nuestra existencia terrenal. Y te damos gracias por el privilegio de vivir en este día. Nos proponemos en estos momentos abrir tu palabra, la brújula para nuestros pies. Te pedimos que al abrirla vengas a través de tu Santo Espíritu a nosotros. Abre las páginas de tu santo libro y enséñanos cuál es nuestro deber y capacítanos para cumplir dicho deber. Te lo pido en el nombre y por los méritos preciosos y perfectos de Cristo Jesús. Amén. Uno de los animales más fascinantes de la naturaleza, además de las mariposas, es el camello. He dedicado una buena cantidad de tiempo para estudiar en cuanto al camello. Y al comenzar el tema en esta mañana, quiero compartir con ustedes algunos detalles en cuanto al camello, porque vamos a usar al camello como una ilustración o como un ejemplo de una gran realidad o una gran lección espiritual. Según los científicos, específicamente los zoólogos que dedican su tiempo a estudiar el reino animal, un camello puede alcanzar un peso de aproximadamente 600 libras, cerca de unos 300 kilos. Y sin embargo el camello, a pesar de que alcanza un peso aproximado de 600 libras o de 300 kilos, ellos son capaces de cargar hasta 500 libras de peso en su espalda. No solamente eso, sino que los camellos pueden subsistir en un ambiente prácticamente imposible para el hombre. Los camellos pueden transitar por el desierto y pueden sobrevivir en temperaturas exorbitantes de 42, 43, 45 y aún más grados. Y lo más interesante es que los camellos pueden pasar en ese calor exorbitante de 45 grados o más, cargando 500 libras de peso o 250 kilos de peso en su espalda. Un camello puede pasar 6 semanas sin comer ni beber a medida que está transitando por el desierto. Ahora surge la pregunta: ¿cómo es que el camello puede cargar casi su propio peso, 250 kilos, cuando pesa 300 nada más, y puede transitar en un desierto a donde la temperatura es terrible, y puede pasar 6 semanas en el desierto sin comer y sin beber nada, y puede subsistir perfectamente bien? La respuesta es sencilla. El camello sabe que va a haber una crisis. El camello sabe que va a tener que salir al desierto. Y por lo tanto el camello reúne en su cuerpo reservas para la crisis que viene. Y no solamente eso, sino además de reunir reservas, el camello también retiene las reservas de las cuales participa. Y quiero ampliar un poquito este punto. ¿Qué es lo que más sobresale en un camello? Las jorobas. En el caso de un dromedario es una joroba. En el caso de un camello son 2 jorobas, que se parece al cerro ese de la Silla, ¿verdad? Que vimos ayer, estaba ya claro el día,
y de verdad que parece una silla. Así es el camello, tiene 2 jorobas. Y saben ustedes que cuando el camello ha estado en el desierto durante un periodo de 6 semanas sin comer ni beber, esas jorobas ya no son jorobas. En realidad las jorobas se secan y le cuelgan por el lado. Ahora, posiblemente nosotros no hemos visto eso en el zoológico, porque en el zoológico le dan comida todo el tiempo al camello. Pero cuando el camello regresa de la crisis, cuando el camello regresa de ese ambiente ardiente de haber cargado 250 kilos de peso, cuando regresa con esas jorobas que le cuelgan por la espalda, porque las jorobas están vacías. Ahora, ¿qué tiene el camello en las jorobas? El camello tiene en las jorobas no agua, como muchos piensan, sino grasa. En las jorobas tienen grasa. Y no solamente tienen en las jorobas grasa, sino que los camellos tienen también un sistema de tejidos especial donde retienen el agua que ellos beben. Y tienen una capa de grasa que cubre todo su cuerpo. Y voy a mencionar dentro de unos momentos un detalle muy interesante en cuanto a eso. Ahora, ¿saben ustedes que cuando un camello llega del desierto después de 6 semanas sin comer ni beber, llega con las jorobas todas colgando por la espalda, llega así, feísimo? El camello llega feo, llega demacrado, llega en una condición terrible, no parece un camello. Cuando él llega al oasis, ¿sabe lo que hace? Lo único que hace es comer y comer y comer y comer. Y beber y beber y beber y beber. Porque él sabe que pronto va a tener que afrontar una crisis en el desierto. Él sabe que va a tener que salir y llevar una carga grande de 250 kilos. Él sabe que va a salir al desierto donde hay un calor terrible. Y él sabe que necesita prepararse para la crisis. Y cuando llega al oasis, el camello es capaz de tomarse 30 galones de agua de seguido, que son 300 libras de agua de una sola vez. O 150 kilos de agua. ¿Ustedes saben lo que son 150 kilos de agua? 30 galones de agua. El camello sabe que hay una crisis. Y por lo tanto, cuando el camello llega del desierto, sabiendo que va a salir al desierto, a esa situación difícil, él participa de reservas, come en abundancia, bebe abundancia de agua, y a medida que come, las jorobas se van llenando de grasa, y a medida que bebe, los tejidos de su cuerpo se van llenando de agua. Y después que el camello se ha preparado para la crisis, comiendo abundancia de comida y reservándola en las jorobas, y después que el camello ha bebido una abundancia de agua y la ha reservado o la ha depositado en sus tejidos, entonces el camello sabe que está listo para salir al desierto y enfrentarse al calor, enfrentarse al hambre, enfrentarse a la sed, porque sabe que tiene las reservas necesarias para subsistir en medio de la crisis. Pero el camello no solamente reúne reservas para sí. Él no solamente come en tiempos de prosperidad una abundancia de comida para que pueda guardar la comida en forma de grasa en sus jorobas. El camello no solamente participa de una abundancia de agua para poder reservarla en sus tejidos, sino que el camello está hecho de una forma en que pueda retener lo que reserva. Permítanme compartir con ustedes algunos detalles interesantes en cuanto al camello, que le ayuda no solamente a reservar, sino que le ayuda a retener lo que reserva. El camello tiene en todo su cuerpo una capa de grasa muy gruesa. Y esto hace que el calor no pueda penetrar a su cuerpo y mantiene a su cuerpo fresco todo el tiempo.
y le hace posible no perder a través de sudar agua de su cuerpo. Inclusive, según los científicos, el camello casi no suda. Nosotros sudamos sencillamente porque la temperatura adentro es menor que la temperatura de afuera. Nuestra temperatura siempre es estable, y cuando la temperatura de adentro de nuestro cuerpo es menor a la de afuera, entonces nosotros sudamos. Pero el camello tiene una característica muy peculiar. Él está estructurado de tal manera que no suda casi. Porque la temperatura del camello, cuando sube la temperatura de afuera, la temperatura de él sube. Y cuando baja la temperatura de afuera, la temperatura del camello baja. Y de esa forma, el camello casi no suda. Nosotros, cuando ponemos un espejo delante de nuestra boca y respiramos, el espejo se empaña. No así con el camello. Porque el camello retiene el agua que tiene en su cuerpo. No solamente eso, sino que el camello tiene una nariz exorbitante. El camello es mi consuelo. Porque si ustedes han visto un camello cerca, el camello tiene una nariz tremenda, larga, y la mueve así la parte de arriba, y si la tocan es suavecita, parece una esponja, la nariz del camello. Ahora, ¿ustedes creen que Dios le puso la nariz de adorno? No, yo no creo que Dios le puso la nariz de adorno. A mí me parece la nariz del camello muy fea. Puede ser que a alguien le parezca bonita, porque la belleza está en el ojo del observador y no en los objetos. Lo que me parece a mí bonito puede parecerle a ustedes feo, y viceversa. Pero la nariz del camello tiene un propósito muy especial. Además de las capas de grasa, impedir que sude y pierda el agua que ha reservado, que le ayuda a retener el agua que tiene. La nariz también le ayuda a retener el agua que ha reservado o que ha depositado en su cuerpo. Resulta que la nariz del camello por dentro tiene una cantidad de caminitos, tiene una cantidad de conductos o túneles. Ahora, yo tengo esta estadística en pulgadas, yo espero que entiendan pulgadas, no pude convertirla a centímetros, pero nuestra nariz, si uno cuenta la superficie de adentro de los canales, tiene más o menos 2 pulgadas cuadradas de los conductos de adentro. Pero la nariz del camello tiene 155 pulgadas cuadradas en los conductos de su nariz, y hay una razón especial. Y es que los conductos de la nariz están elaborados en tal forma que cuando él expira, no alcanza a salir el agua o la humedad que tiene por dentro. Y cuando el camello inspira, si hay un poquito de humedad en el aire, la nariz la agarra como una esponja y la guarda. Así que el camello no solamente reserva para una crisis, sino que en la crisis retiene lo que tiene. Y esto lo hace porque come y bebe en tiempos de prosperidad. De tal manera que cuando va al desierto, a la crisis, cuando vienen los tiempos difíciles, el camello puede subsistir. Cuando no hay agua, cuando no hay comida, el camello puede vivir. Ahora, esto que les estoy mencionando en esta mañana tiene una lección muy importante para nosotros. ¿Saben ustedes, apreciados jóvenes y hermanos, que viene muy pronto el día en que nosotros estaremos en una experiencia como la del camello en el desierto? La Biblia llama a este periodo el tiempo de angustia de Jacob. Un tiempo terrible, un tiempo cuando no tendremos las ventajas de las cuales disfrutamos nosotros ahora. Ahora estamos en tiempos de prosperidad, en tiempos relativamente fáciles. Pero cuando el camello llega al oasis, él no se sienta tranquilo y dice, oh, yo siempre tendré comida y siempre tendré agua. El camello no hace eso.
El camello inmediatamente llega al oasis y está en un lugar bonito, verde, donde hay agua y donde hay comida. El camello no se confía. El camello dice, no, yo tengo que comer y yo tengo que beber, yo tengo que reservar, yo tengo que retener, porque viene un momento cuando no voy a estar aquí, donde las cosas son prósperas y fáciles. Voy a tener que ir al desierto, a donde hay calor, a donde hay peligro, a donde no hay agua y donde no hay comida. Así que me voy a preparar ahora, dice el camello. Hay gran peligro de que los tiempos de prosperidad en los cuales estamos nosotros viviendo ahora nos lleven a confiar en lo que tenemos y nos lleven a no comer y a beber lo que Dios quiere que comamos y bebamos. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que comamos y bebamos? Abran sus Biblias conmigo. Y vamos a ver qué es la comida que come el camello, espiritualmente para nosotros. Vamos a ver qué es la comida que come el camello. Isaías el capítulo 55. Isaías el capítulo 55. ¿Qué es la comida que nosotros debemos comer ahora en tiempo de prosperidad? Que si no comemos ahora, cuando lleguemos a la crisis, al tiempo de angustia, será demasiado tarde. Estaremos en el desierto, sin reservas, sin nada que retener. Isaías el capítulo 55 y el versículo 2 declara, ¿por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en hartura? Oídme atentamente y comed del bien y deleitaráse vuestra alma con grosura. En la Biblia el pan representa la palabra de Dios. Noten el versículo 10 y el versículo 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. En otras palabras, se compara el pan con ¿qué cosa? Se compara el pan o la comida con la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es el agua que debemos beber ahora en tiempos de prosperidad? El agua, según nos dice 1 Corintios 12:13, simboliza el Espíritu Santo. 1 Corintios el capítulo 12 y el versículo 13 nos dice lo siguiente: porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. En otras palabras, en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, debemos ser como el camello. Debemos comer la palabra de Dios. Debemos escudriñarla, estudiarla, reservarla, retenerla, porque viene una crisis cuando no podremos hacerlo. En este tiempo de prosperidad en el cual vivimos ahora, debemos nosotros beber del Espíritu Santo. Debemos recibirlo en nuestra vida. Debemos ansiarlo, anhelarlo más que cualquier cosa en el mundo, porque viene muy pronto el tiempo cuando Dios va a retirar de este mundo su Santo Espíritu. Y ya será demasiado tarde para comer la palabra y para beber del Espíritu de Dios. Viene una crisis. Y yo pregunto, ¿estaremos nosotros listos para esa crisis? Estamos leyendo la palabra del Señor, estamos escudriñando la palabra del Señor, estamos reservando o depositando en nuestro ser la palabra de Dios para que cuando llegue la crisis y no podamos comer de la palabra, nos mantengamos firmes. Estamos orando cada mañana, cada tarde, cada noche, de que Dios nos dé en nuestro corazón el Espíritu de Cristo, para que cuando venga la crisis y sea retirado el Espíritu Santo, tenga una reserva en mi ser. Nos dice en nuestra lectura bíblica de esta mañana, Amós 8, 11 y 12, que viene un tiempo tremendo para la tierra. Y yo creo que nosotros próximamente, jóvenes, vamos a entrar en este periodo que se describe en Amós 8, 11 y 12. Este mundo no puede durar mucho más tiempo, porque este mundo está vuelto trizas. Este mundo, con la contaminación del ambiente, con las riñas y las peleas entre nación y nación, con la inmoralidad, con el crimen,
con la maldad. Se extinguiría si existiera por mucho tiempo más. Las señales indican de que próximamente Cristo vendrá. El tiempo de angustia está cerca. Y si hay un tiempo en que debemos estar recibiendo del Espíritu, que es el agua del camello, si hay un tiempo en que debemos estar comiendo la palabra, que es la comida que come el camello cuando está en la paz, en el oasis, es ahora y no después. Porque cuando estemos en el desierto no habrá comida y no habrá Espíritu Santo, porque habrá sido retirado de la tierra. Amós 8 y el versículo 11 y 12. Tristes versículos, tristes. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino ¿de qué? De oír palabra de Jehová. Dice aquí Dios que viene el tiempo en que va a venir hambre espiritual sobre la tierra. Y la gente va a tener gran hambre, va a haber hambruna, va a haber sequía. Y dice aquí, en el versículo 12, las tristes siguientes palabras: e irán errantes de mar a mar los camellos espirituales, que no se prepararon, que prefirieron ver televisión, que prefirieron leer novelas, que prefirieron divertirse, que prefirieron hacer todo menos prepararse para la crisis. Dice que cuando llegue este momento, cuando hay sequía, cuando el Espíritu Santo ha sido retirado, cuando hay hambruna, cuando ya es demasiado tarde para estudiar la palabra, porque la puerta de la gracia se ha cerrado, dice el versículo 12, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Mis apreciados jóvenes y señoritas y hermanos, en esta semana de oración, Dios te ha hecho un llamado a consagrar tu vida a Jesús. Dios te ha hecho un llamado a entregar tu vida a Jesús, tal vez por primera vez. Porque Dios sabe que vienen tiempos difíciles cuando será imposible para el hombre prepararse para la venida del Señor Jesucristo. Un tiempo en que ya no valdrá estudiar la Biblia. Un tiempo en que no podremos recibir el Espíritu de Dios. Yo no quisiera que ningún joven o señorita o hermano en esta congregación llegara al punto de la crisis, fuera al desierto, sin haber reservado lo que necesita para pasar por la crisis. Yo no quisiera que ningún joven o señorita o hermano de esta comunidad llegue a la crisis sin tener las reservas y sin retener las reservas que Dios ha dado, para que podamos estar listos para la crisis. Y créanme ustedes que va a ser una crisis soberana y tremenda. La sierva de Dios dice en el conflicto de los siglos que generalmente nosotros nos imaginamos lo que va a suceder como peor de lo que es. Pero ella dice que el tiempo de angustia es tan terrible que podemos imaginarnos lo peor y será aún peor que eso. Va a ser tremendo, jóvenes y hermanos y señoritas. Tiempo de angustia de Jacob. Lean Jeremías 30, 6 al 9. Ahí describe el tiempo de angustia de Jacob. Dice que el dolor espiritual va a ser tan intenso, la agonía espiritual va a ser tan intensa, que será como si estuviera el hombre con dolores de parto. Y si no estamos preparados para la crisis, vamos a estar en problemas. Hay una parábola que dio el Señor Jesús. Una parábola que es tal vez una de las más conocidas. Y yo quisiera esta mañana que fuéramos allá. La famosa parábola de las 10 vírgenes. O yo lo llamo la parábola de los camellos espirituales. Y ya van a ver por qué. San Mateo el capítulo 25 y el versículo 1.
Generalmente nosotros, hermanos, los que somos adventistas, hemos creído que el momento cuando llega el esposo en la parábola de las 10 vírgenes es la segunda venida de Cristo. Eso es un concepto falso. La llegada del esposo para sorprender a las 5 fatuas no es la segunda venida de Cristo. Es el cierre de la puerta de la gracia cuando Dios retira su Espíritu Santo del mundo. Porque como veremos en nuestro segundo tema de mañana en la mañana, Dios no nos ha llamado que nos preparemos para la segunda venida. Dios nos ha llamado para que nos preparemos para el cierre de la puerta de la gracia. Porque después que se cierra la puerta de la gracia, es que empieza el tiempo de angustia y tendremos que pasar un tiempo sin intercesor. Tendremos que pasar un tiempo agonizando con el Señor. Un tiempo cuando nuestros enemigos nos rodearán para tratar de destruirnos. Si nosotros creemos que las pruebas con nuestras familias hoy son grandes, no nos podemos ni imaginar cómo será durante el tiempo de angustia. Jesús dice que se levantará padre contra hijos para matarlos, dice en Mateo el capítulo 24, y no ha sucedido eso hoy todavía. Lean el capítulo, el tiempo de angustia, en el libro Conflicto de los Siglos. Y si eso no los inspira a prepararse como el camello, a retener y a reservar, entonces yo no creo que haya nada en el mundo que pueda llevarlos a prepararse para la crisis que viene sobre este mundo. Es mucho mayor que lo que nos podemos imaginar. Dice la Biblia que es un tiempo de angustia, cual no fue nunca hasta ese entonces. Y la única esperanza para pasar por esa crisis es que ahora estamos estudiando la palabra, asimilando la palabra, reservando la palabra, reteniendo la palabra. La única esperanza para pasar esa crisis que pronto va a sobrecoger el mundo es bebiendo del Espíritu de Dios, cada día rogando que el Espíritu Santo entre en nuestra vida, que nos limpie, que nos purifique y retener el Espíritu en nuestra existencia para que cuando el Espíritu sea retirado tengamos las reservas necesarias para subsistir en la crisis. Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Qué representa la lámpara? ¿Qué representa la lámpara? Lámpara es a mis pies. Ahí está la comida en la parábola, la comida del camello. Lámpara es a mis pies, ¿tú qué? Tu palabra. En otras palabras, la lámpara aquí representa la palabra de Dios. Ahora, en los tiempos bíblicos no había luz eléctrica. Se usaban lámparas y para que la lámpara pudiera arder era necesario que la lámpara tuviera ¿qué? Aceite. ¿Y qué representa el aceite? ¿Ven que están los dos elementos del camello aquí? Está la comida, que es la palabra, y está la bebida, que es ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y también está la crisis, como veremos dentro de un momento. Y 5 se prepararon y 5 no. Dice en el versículo 2, y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, tenían tal vez un poquito de aceite en su lámpara y fueron a recibir al esposo. Pero no tenían reserva. No habían retenido algo extra en tiempos fáciles. Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Noten. Reserva. Una reserva tuvieron las 5 prudentes. Las 5 fatuas se conformaron en su tiempo de prosperidad y dijeron, no hay problema, la historia del mundo va a seguir igualito que siempre. Siempre podremos conseguir aceite, no importa cuándo sea. Las 5 inteligentes dijeron, puede venir un tiempo en que llegue el esposo sorpresivamente y no podremos hacer la preparación necesaria. Vamos a reservar, vamos a guardar. Versículo 5, y tardándose el esposo. ¿El esposo se ha tardado, jóvenes y hermanos?
¿Ustedes creen que Jesús tenía la intención de esperar hasta 1990 para venir a esta tierra? ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo tenía la intención de esperar hasta 1990 para cerrarse la puerta de la gracia, para que los eventos finales se puedan realizar y Él pueda venir? No. Pero como dice que el esposo se demora, entonces, ¿qué sucedió? Dice, cabecearon todas y se durmieron. Pero unas se durmieron con reservas que habían adquirido en tiempos de prosperidad, mientras que las otras se durmieron sin ninguna preparación, sin ninguna reserva previa. Versículo 6. Y a la medianoche fue oído un clamor: ¡He aquí el esposo viene! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Llegó la crisis. El esposo viene. Vamos a prepararnos para recibirle. Y empiezan ustedes saben, cuando uno se despierta como medio desorientado. La otra tarde me acosté un ratico y tenía una cita a las 2:30 para ir a entrevistas. Y estaba supremamente cansado y nunca había dormido en la tarde así, en toda mi vida. Me acosté y caí como muerto. Y de repente, en un momento, me desperté. Y me desperté, estaba tan profundo, me desperté tan desorientado que dije: ¿dónde estoy? ¿Y qué hago? ¿Cuándo es la próxima cita? ¿Qué horas son? Estaba todo desorientado. Me imagino que las vírgenes estaban así. ¿Y dónde están las lámparas? Aquí el esposo viene. Y dice, en versículo 7, todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y ahora escuchen bien, jóvenes y señoritas. Ninguno de ustedes van a llegar al cielo colgando del manto de otra persona. Ninguno de ustedes van a llegar al reino de los cielos por la piedad de sus padres, por la piedad de sus amigos, por la piedad de sus compañeros de cuarto. Ninguno de ustedes van a llegar allá al reino, ni van a estar listos porque otro está listo, porque ustedes se juntaron con ellos. En el cielo no habrá colados. No sé si entienden esa palabra. Como en un matrimonio, la recepción de un matrimonio. Todo el mundo se cuela. En el cielo no habrá eso. En el cielo entrarán única y exclusivamente las personas que individualmente han hecho la preparación. Otro no puede prepararse por ti. Por eso, un padre o una madre que insiste en impedir que su hijo o viceversa tome su decisión por Cristo, me perdonan, pero están fuera de lugar. Porque el padre o la madre no van a salvar a sus hijos, es Dios. El hijo tiene que estar relacionado con Dios, personalmente. Y si no está relacionado con Dios porque se salvó la mamá o el papá, no se va a salvar el hijo. La salvación es individual. Y yo no puedo darle mi experiencia a otro. Noten lo que dice en el versículo 8. Entonces, el versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas, y las fatuas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, danos de tu espíritu, danos de tu experiencia, porque nuestras lámparas se apagan. Ha llegado la crisis, no estamos listas. Comparte tu experiencia conmigo para ver si de pronto Dios me acepta también a mí en virtud de los méritos tuyos. Versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotros y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotros. Y aquí es que se aplica ese texto que fue nuestra lectura bíblica de esta mañana. Aquí es que ponemos Amós 8, 11 y 12. En ese momento es que la gente va errante de mar a mar. En ese momento es que la gente va del norte al oriente y están buscando la palabra de Dios. Están buscando la palabra de Dios iluminada. El Espíritu Santo que ilumina la palabra de Dios. Y están corriendo aquí para allá y están buscando. Pero la Biblia dice que buscan y no hallan. Y el versículo 10. Y mientras que ellas iban,
a comprar. Vino el esposo. Y esto no se refiere a la segunda venida. Mañana les voy a leer una cita para comprobarlo. Pero no se refiere, la llegada del esposo no se refiere a la segunda venida. La sierva de Dios, Elena White, dice claramente, 2 veces dice, no se refiere a la segunda venida. Se refiere al tiempo cuando se cierra la puerta de la gracia, cuando va a empezar el tiempo terrible de angustia, como la crisis del camello en el desierto. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas. No entraron físicamente, entraron espiritualmente con su mente. Porque con mi mente yo puedo escoger a dónde quiero estar, ¿no es cierto? ¿Saben ustedes? Yo estoy ahorita en Montemorelos, pero durante el transcurso del día mi mente está con mi familia en New Jersey. Estoy aquí físicamente, pero mi mente está allá. Así es en esta historia. La llegada del esposo es cuando Cristo llega a su Padre para realizarse la boda con su pueblo que se encuentra en la tierra. Su pueblo apercibido, pero hay un grupo que no está listo cuando se realiza la boda en el cielo entre Cristo y su pueblo que se encuentra en la tierra. Y dice que entraron a las bodas y se cerró la puerta. El cierre de la puerta de la gracia. Y yo tengo que poner un punto aquí que es muy importante. Yo no sé cómo se sienten ustedes con el espíritu de profecía, con los escritos de la hermana Elena G. White. Posiblemente si no son adventistas ustedes no entenderán, algunos pensarán, bueno, ¿quién es esa señora? ¿Quién sabe si fue profeta? Pero ahora estoy hablando con los adventistas. Algunas personas, algunos adventistas desprecian los escritos del espíritu de profecía. Dicen, yo no necesito sino la Biblia. El problema es que desprecian el espíritu de profecía porque tampoco están obedeciendo la Biblia. Y la hermana White dice, en Mensajes Selectos tomo 1, que cuando venga el tiempo de angustia, algunos adventistas van a decirle al Señor Jesucristo, le van a reclamar y van a decir, ¿por qué no nos dijiste que este tiempo era tan terrible? ¿Por qué no nos avisaste de que este tiempo iba a tener tanta tribulación y dificultad para que pudiéramos habernos preparado? Tú tienes la culpa de que no estamos listos, le van a decir al Señor Jesús. Y el Señor Jesucristo les va a decir, yo no tengo la culpa, porque yo les di a ustedes los testimonios. Yo les di a ustedes el espíritu de profecía. Y ahí estaba todo detallado, lo que está en la Biblia, pero en detalle. Ahí estaba una ampliación de todos los principios bíblicos, todo tu deber. Ahí estaba todo lo que necesitabas saber de la Biblia. Ahí estaba todo lo que necesitabas recibir en términos del Espíritu Santo. Pero no quisisteis recibir el espíritu de profecía. ¿Saben ustedes por qué la gente rechaza el espíritu de profecía? Por una sola razón, y es porque no quieren poner sus vidas en armonía con lo que dice. Yo creo en el espíritu de profecía. No lo he usado mucho esta semana, porque debemos ser predicadores bíblicos. Pero en nuestro estudio nosotros debemos estudiar el espíritu de profecía, debemos asimilar el espíritu de profecía, debemos ver cómo la sierva de Dios amplía los principios que se encuentran en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia nunca dice, no fumarás. Eso es cierto. Pero la hermana White sí dice, no, el cristiano no debe fumar. Entonces la hermana White está agregando algo que no está en la Biblia. No, la Biblia tiene los principios. La Biblia dice, no matarás. La Biblia dice, ¿no sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? La Biblia dice que nada impuro entrará al cielo. Esos son los principios. Y cuando tomamos el principio y se lo aplicamos al cigarrillo, nos damos cuenta que es imposible fumar y tener un templo limpio. Es imposible fumar y no matarse a uno y a los demás. Es imposible fumar y tener un cuerpo limpio y puro, preparado para Dios. Sed santos porque yo soy santo. Aunque la Biblia no menciona el cigarrillo,
En principio la Biblia lo condena, y la hermana White, para que nadie quede con excusa, dice, blanco es blanco y negro es negro. Pero como la gente quiere aferrarse de sus pecados favoritos y especiales, escogen ignorar el espíritu de profecía. Mis apreciados jóvenes y hermanos, viene una crisis tremenda sobre este mundo. Ni nos imaginamos lo que va a pasar. Dice la hermana White que la imaginación más fecunda, esa es la expresión exacta, la imaginación más fecunda no alcanza a abarcar la escena. Esta es una cita directa. La imaginación más fecunda. Óigame, los que ven mucha televisión tienen imaginaciones bien fecundas. Pero dice la sierva de Dios que ustedes se pueden imaginar cómo será el tiempo de angustia, y será infinitamente mayor y peor. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Prepararme ahora. Estudiar ahora. Orar ahora. Cantar ahora. Ir a la iglesia ahora. Rodearme de buenos amigos ahora. No mañana, hoy. Ahora mismo. Porque lo que hago hoy determina mi destino eterno. Venía un joven y me dice, pastor, ¿cuál es una de las armas más poderosas para vencer la tentación? Yo le dije, hay muchas. Hay la oración, hay el estudio de la palabra de Dios, el ir a la iglesia, el leer buenos libros. Le dije, pero hay un arma que nosotros ni siquiera hemos empezado a usar para prepararnos para atacar al diablo. Y él me dice, ¿cuál es esa arma? Yo le dije, el arma del canto. Imagínense, llega una tentación. La tentación de ir a un lugar que no debemos ir. Y está tratando de penetrar esa tentación en la mente. Y de repente, tentado no ceder ese. Cuando nosotros estamos pensando en las palabras de ese himno, el diablo no puede hacernos pensar al mismo tiempo de su tentación. La sierva de Dios dice que el arma favorita de Jesús contra Satanás era el canto, y se le escuchaba cantar con los pájaros por la mañana. Y me imagino que los pájaros dejaban de cantar. Porque el Señor Jesucristo tiene una voz infinitamente más preciosa que la de un ave, porque las hizo. Imagínense levantándose allá hace cerca de 2000 años y caminando por el campo, y de repente oyen la voz del Señor Jesucristo. Castillo fuerte es nuestro Dios. Cuando Satanás oye eso, él dice, ay, estoy en problemas, yo aquí. No puede el mundo ser mi hogar. Satanás dice, uy, me voy de aquí. El canto es un arma poderosa. Cuando sientes que no tienes amigos, en Cristo hay un amigo y amante Salvador. Cuando te sientes cansado, cuando estés cansado y abatido. No vine aquí para darles un concierto, sino para darles una ilustración de cómo podemos vencer a Satanás. Canten cuando llegue la tentación. Lean la Biblia cuando llegue la tentación. Oren cuando llegue la tentación. Salgan y hagan obra misionera, porque cuando están ocupados en las cosas del Señor, no hay tiempo para ocuparse en las cosas de Satanás. Y jóvenes, señoritas y hermanos, preparémonos para la crisis. Seamos como el camello. Reservemos para la crisis, comiendo la palabra y bebiendo del Espíritu de Dios. Y retengamos lo que tenemos para que nadie tome nuestra corona. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana tú nos has amonestado en cuanto a la tremenda importancia de prepararnos para la crisis que viene sobre este mundo.
Te quiero pedir una bendición especial, Señor, para cada joven, señorita y hermano que se encuentra aquí. Te ruego, Señor, que tú inspires en cada corazón el deseo de estudiar tu palabra. Que inspires en cada corazón el deseo diario de recibir el Espíritu Santo en el alma, en el corazón. Y si hay algún joven o señorita o hermano visitante que no ha entregado su vida a Jesús, te ruego, Señor, que tú lo lleves a hacerlo ahora, mientras que hay tiempo. Te pido que bendigas a aquellos jóvenes que tienen luchas tremendas y presiones familiares. Te ruego, Señor, que tú ganes la victoria en ellos, que les des paz y la seguridad de que tú estás con ellos. Perdona nuestra negligencia, nuestros pecados. Limpia también nuestra vida de todo mal, para que podamos reflejar el carácter inmaculado y perfecto de Jesús en nuestra vida. Gracias, Señor, por habernos hablado en esta mañana, y gracias porque nos acompañarás este día. Te agradezco que escuches esta oración, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.